Buenos días, vamos a empezar nuestra construcción de la práctica número 1. Para ello vamos a empezar con el cable que vamos a tomar como tomacorriente. Como pueden ver, pues de un lado tiene la clavija normal y del otro tenemos dos cables que ya están pelados y enroscados. Además, tenemos nuestro transformador que tiene que verse un poquito, más o menos, como este que tenemos aquí. De un lado tiene que tener dos terminales, estas se conocen como el primario, y del otro lado tres terminales. Las dos de los extremos de un color y la central de color negro. Si no les corresponde exactamente a lo que ustedes tienen, no se preocupen. Puede haber variaciones, mi transformador es un poquito más grande, se ve más gordo, es normal. Bueno, vámonos, como les decía, este lado se conoce como el primario y este lado del transformador como el secundario. Vamos a trabajar primero con el primario. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra extensión, también vamos a enroscar las puntas del primario del transformador y vamos a tomar los chupones como este, que los vamos a utilizar como un elemento aislante. Vamos a usar dos. Si no consiguieron, si no tienen los primarios, no se preocupen, pueden usar cinta de aislar ordinaria, común y corriente. Entonces vamos a tomar el cable de la extensión, el del tomacorriente, y vamos a hacer un amarre tipo cola de ratón, que simplemente consiste en retorcer las terminales. Si cuentan por ahí con unas pinzas, cosa que es muy recomendable, pues vamos a ajustar el amarrado del cable. Una vez que ya están los dos cables unidos en un amarre, vamos a insertar la cola de ratón, procurando que la parte de metal entre hasta el tope. Y luego, auxiliándose de unas pinzas para preformar cable o unas pinzas universales de chofer, vamos a presionar la parte metálica. Si se dan cuenta, en un chupón como este, al interior hay un anillo. Por aquí se puede apreciar, en el interior hay un anillo, y aquí en esta parte se ve la parte metálica. Entonces vamos a procurar que lo que acabamos de enroscar quede en la parte metálica y después vamos a hacer presión para doblar el anillo y que este anillo esté capturando el cable. Estas no son las pinzas adecuadas para hacer el trabajo, les decía yo, lo mejor es emplear pinzas para preformar, de las que se utilizan para extensiones telefónicas, o pinzas universales, conocidas también como de chofer. Esto es con el fin de asegurar el cable y que haya un aislamiento eléctrico. Hacemos lo mismo con la siguiente punta, que sería esta. Retorcemos. Si pudieran soldar las puntas, pues mucho mejor, ¿no? Sin embargo, pues no es necesario. Introducimos en la parte metálica y después hacemos presión. Esto que acabamos de hacer lo hicimos con el primario. Al secundario le vamos a hacer lo mismo, pero con unos cablecitos de los UTP, unos cablecitos delgados de cobre, de los que pueden obtener, por ejemplo, de una extensión telefónica, para que podamos insertar estas terminales en nuestro protoboard. Yo ya había hecho esta parte, la del secundario, si pueden ver, pues igual en cada cable rojo tengo un pequeño cable, un cable delgado que sale, y del cable negro también tengo un cable negro que sale. Y con esto tenemos ya la primera parte. Este dispositivo lo que va a hacer es tomar la corriente alterna
que entra por el primario con un nivel de 127 volts a una frecuencia de 60 Hz y nos la va a transformar en el secundario, aquí, en 12 volts de corriente alterna medidos entre la derivación central y cada uno de los extremos. De modo que de extremo a extremo vamos a tener 24 volts de corriente alterna a la misma frecuencia, 60 Hz, y entre la central y cada una de ellas vamos a tener 12 volts de corriente alterna, que son los datos que podemos leer en la etiqueta del transformador. Entrada 127 volts 60 Hz, salida de 24 volts a 2 amperes. Para el caso de mi transformador, ustedes pueden tener uno que sea distinto. Bueno, después de hacer esto, vamos a tomar nuestro protoboard y vamos a repasar los elementos que necesitamos. Necesitamos dos diodos de propósito general o rectificadores, como este, o sea, como estos dos. Vamos a necesitar dos capacitores electrolíticos, que ya son los que ya estaban listados ahí en nuestra lista de materiales. Este debería ser más grande. Yo en este momento no tengo el de la capacitancia requerida, pero para efectos del montaje voy a utilizar este. Vamos a tener también un capacitor que no tiene polaridad, puede ser cerámico, puede ser un capacitor de este tipo. La diferencia entre los capacitores electrolíticos y los cerámicos o tantálicos es que los electrolíticos tienen una polaridad asignada y esa polaridad hay que respetarla. Si se dan cuenta, este capacitor tiene aquí una línea que apunta hacia esta terminal y nos indica que esta siempre tendrá que ir conectada a el voltaje negativo. En este otro capacitor electrolítico que tengo ocurre lo mismo. Tiene una línea que tiene marcado el signo menos y que me indica que esta terminal es la que siempre tendrá que conectarse a la polaridad negativa. Estos pues no. Estos capacitores da igual si se conectan en qué polaridad. Tenemos también nuestro regulador de voltaje variable, que debe ser un encapsulado como este tipo. Para verificar cuáles son las terminales y cómo deben conectarse, pues habría que referirse a las hojas técnicas. Y esto se hace mediante una búsqueda en internet del integrado. Le dan datasheet y el número del integrado y ahí les aparecen las hojas técnicas. Vamos a necesitar también un potenciómetro, puede ser de muchos tipos, puede ser como este, o déjenme sacar de la caja de herramientas los otros tipos para mostrárselos. Pero como les decía, los potenciómetros pueden ser de distintos tipos, o sea, puede ser como este que les mostraba yo hace rato, o pueden ser de este tipo, ¿sí? O incluso ya más grandes para un poquito más de potencia, de este tipo, que son los que más fácilmente se consiguen. La constante es que todos tienen 3 terminales, ¿sí? Este también tiene 3 terminales y este tiene ahí sus 3 terminales. Bueno, lo primero que vamos a conectar después de haber hecho la maniobra con el transformador son los diodos. Como ustedes recordarán de lo que ya investigaron, el diodo es un dispositivo, un elemento de semiconductor de 2 terminales, a la cual una terminal se le conoce como ánodo y la otra terminal se le conoce como cátodo. El ánodo, en este caso, va a ser esta terminal y el cátodo esta terminal, y se pueden distinguir porque el dispositivo semiconductor tiene en uno de sus extremos pintada o marcada una franja. En este caso, no sé si la alcancen a apreciar, es una franja gris. Déjenme ajustar un poquito el foco. Yo creo que hasta ahí da. Tiene ahí una franja gris en un extremo. Ese nos va a indicar siempre el cátodo. De acuerdo a nuestro esquema de conexión,
lo que tenemos que hacer es dejar los dos cátodos conectados al mismo punto y los ánodos a distinto punto. Ahora echemos un vistazo rápido a nuestro protoboard. Recordemos que en un protoboard, en la sección central, en esta parte, no en las orillas, en la sección central, todas las líneas verticales que están a un lado de la zanja central, es decir, todos estos puntos corresponden a un mismo punto eléctrico o nodo, y los de la siguiente línea ya son independientes, pero a su vez todos en vertical corresponden al mismo punto eléctrico. Entonces, en este caso, tiene un número aquí que es 50. Todos los hoyitos que están alineados al 50 de este lado corresponden a un mismo punto eléctrico. Esta zanja central rompe la continuidad y después de ella todos los que están conectados en el mismo nivel, también estos, son el mismo punto o el mismo nodo eléctrico. Entonces, si nosotros queremos conectar los LEDs de modo que los cátodos sean el mismo punto eléctrico, lo que tenemos que hacer es que el cátodo quede conectado a una misma línea. Vamos, en mi caso lo voy a conectar aquí en la 55. Este sería el cátodo de un diodo. Y ahora vamos a conectar el otro diodo. Aquí lo tenemos, e igual el cátodo a la 55. Y ahí están ambos diodos conectados con su cátodo en común o en el mismo punto. Los ánodos tienen que quedar en distintas líneas. Voy a conectar el ánodo de una en la línea 60 y el ánodo del otro en la línea 61. Y entonces ahí está. Si quieren ustedes, para que se vea mejor, para que tenga una mejor presentación su circuito, lo que pueden hacer es recortar un poco las terminales del diodo de los diodos para que estos entren más a la placa y no queden flotando tanto. El siguiente punto, una vez que ya tenemos los diodos, es conectar de este punto en común, del mismo punto 50, conectar un capacitor electrolítico, el de 4700 microfarads, es decir, el grandecito, el gordito. Una de sus terminales, la terminal positiva, va a ir conectada a donde están los cátodos del LED y el otro a tierra. Y para ello vamos a definir ahorita cuáles van a ser nuestras terminales de tierra. La positiva la voy a meter igual en la línea 50 y la negativa la voy a poner en cualquier punto de la parte inferior del protoboard. A partir de este momento, de que yo inserto el capacitor, estoy definiendo esta línea en donde está la terminal negativa del capacitor como tierra. Pero además, lo que voy a hacer es que voy a tomar un pequeño cablecito de los de cobre, UTP, como este. Bueno, este no está tan pequeño. Vamos a tomar uno que esté más cortito. Uno como este. Y yo voy a conectar esa misma terminal, esa misma línea, a una línea de las de abajo, de las de la sección horizontal de nuestro protoboard. Vamos a ver si este cable da la longitud. Ahí está, estoy conectando una terminal y la otra a una de las líneas horizontales del protoboard. Ahí está. Ahora, estas líneas, las que se encuentran en los extremos, funcionan distinto de las de acá. En este caso la continuidad se da a lo largo de toda la línea. Desde acá hasta acá es el mismo punto eléctrico. La siguiente línea ya es independiente, pero entre todos estos puntos de arriba es el mismo punto eléctrico. Si yo conecto algo aquí y conecto algo acá, es como si estuviera juntando yo esas terminales, pero si conecto algo aquí y algo en lo de abajo, no hay conexión física. Mi protoboard, como pueden ver,
tiene una línea discontinua, o sea, la línea azul se rompe aquí, lo mismo que la línea roja, tanto para la sección de abajo como la sección de arriba. Esto quiere decir que para mi protoboard en particular existe independencia entre las líneas de este lado y las líneas de este lado. Si su protoboard tiene la línea continua, la roja y la azul las tiene continuas, quiere decir que es el mismo punto eléctrico para toda la línea que va desde el inicio hasta el final. Bueno, entonces ya definimos que esta terminal, esta que está aquí, es el negativo o tierra, y como lo estoy conectando a la línea azul del protoboard, también toda esta línea de abajo, la azul, es tierra. Y como aquí hay un puentecito con un cable blanco que me está conectando de acá a acá, pues toda la línea es tierra. Entonces ya conectamos el capacitor electrolítico. El siguiente elemento que habría que conectar es nuestro regulador de voltaje. Lo vamos a insertar en el protoboard igual. Si ustedes observan el dispositivo, esta es la parte posterior y esta es la parte anterior, o como quien dice, el frente. Bueno, de las tres terminales, ¿qué representa cada uno? ¿Cómo las vamos a identificar? Esta, la que está al extremo derecho, es la que se conoce como la terminal de entrada, esta. La del medio es la terminal de salida, y la que está a la extrema izquierda es donde se va a regular el voltaje. ¿Okay? Hay que tener eso en consideración. Puesto que yo estoy conectando mi entrada de este lado, voy a insertar el regulador al revés, para que la terminal de entrada me quede más cerca de este lado, ¿sí? Y facilitarme un poco las conexiones. Ustedes pueden conectarla en la posición que ustedes quieran, o sea, escoger el número de línea del protoboard que gusten. Ahí tengo yo ya conectado el regulador, y ahora tengo que conectar la entrada al mismo punto de los cátodos. Entonces voy a tomar otro cable, uno como este, lo inserto en un orificio de la misma línea de entrada y a la misma línea en donde estaban los cátodos, en este caso en este punto, ¿sí? Y ahí tenemos ya conectada la entrada. Si consultan su esquema, después de esto, si nos vamos recorriendo el esquema de izquierda a derecha, lo que habría que conectar es de la terminal de regulación, que quedamos que era la de la extrema, en el caso de nuestro circuito, como lo tenemos acá, la de la extrema derecha. Ahí tenemos que conectar una resistencia, nuestro potenciómetro de 5K, de la siguiente manera. Tenemos cortocircuitadas, o tenemos un cable que está uniendo las terminales 2 y 3, es decir, la terminal del centro con una de las terminales del extremo del potenciómetro están conectadas. Entonces vamos a tener que poner un cablecito que nos conecte entre estas dos terminales. Lo iba yo a hacer con este potenciómetro, pero yo creo que me conviene más, para que a ustedes les quede un poquito más claro, utilizar este potenciómetro. Entonces voy a insertar en la pista de acá abajo el potenciómetro, y esta unión de la cual les hablaba yo, de la terminal del centro con la que sigue, la vamos a hacer igual con un pequeño cablecito. Vamos a hacerlo por la parte de atrás. Entonces, entre las terminales en las que se encuentran conectadas las últimas dos terminales o patitas del potenciómetro, vamos a poner un pequeño puente. Ahí está.
y esto nos queda eléctricamente, nos deja prácticamente dos terminales. La primera y las dos que están cortocircuitadas, que son una misma. De estas conexiones, una va a ir a tierra, la que cortocircuitamos, para lo cual vamos a usar un cable que va de cualquiera de las dos que están juntas hacia la pista que definimos como tierra, y la otra, la que está solita, se va a conectar un cable que va del potenciómetro a la terminal que dice regulación, o sea, la que está a la extrema derecha, ¿sí? No sé si ahí se alcance a apreciar. Además, en nuestro esquema tenemos una resistencia, la resistencia que va de la terminal de salida a la terminal de regulación. La terminal de salida es la del centro, la de regulación es la de la extrema derecha, y tenemos que conectar una resistencia, la resistencia entre esos dos puntos. Yo tengo aquí mi resistencia, entonces conecto una terminal, aquí, ahí está. Si se dan cuenta, tengo conectada la resistencia a la terminal de la extrema derecha del regulador, y la otra terminal de la resistencia llega a esta línea, la que en mi protoboard está marcada como el 37. Para completar el circuito de esta resistencia, pues hay que poner un puente que vaya de este orificio, del 37, a la parte central. Y ya casi terminamos. Lo que nos queda ahora es lo que tenemos conectado a la salida. Y a la salida está conectada simplemente los dos capacitores que nos restan en paralelo. El capacitor electrolítico lo vamos a conectar de la línea que está marcada como salida, para la cual vamos a utilizar otro cable, una terminal a la misma línea de la terminal central del regulador, y la otra a cualquier orificio del protoboard. Esta línea vamos a decir que es esta de acá, acá abajo. Esta línea me representa la salida. De aquí voy a tomar mi voltaje. Y tengo que conectar un capacitor, el normal, que va de la salida a tierra, y el electrolítico también, que va de la misma salida a tierra. Recuerden que tenemos que respetar la polaridad, es decir, el menos tiene que ir a tierra o a negativo. Entonces insertamos una terminal, insertamos la otra, y con esto terminamos las conexiones de nuestra fuente de voltaje. Bueno, casi. Falta ligar con lo que habíamos hecho del transformador. Los tres cables del secundario, los que teníamos aquí, ¿sí?, se van a conectar del siguiente modo. Los dos rojos, o los que yo tengo como rojos, los del extremo, los que no son la derivación central, se van a conectar cada uno a los respectivos ánodos de los diodos. Aquí, en esta línea, yo conecto un cable de los del transformador, y a la línea del siguiente ánodo, en este caso esta, conecto el otro cable.
Y finalmente la derivación central o el cable negro lo voy a conectar a tierra. Y listo. Ahora sí podríamos ya conectar nuestro circuito y checar el voltaje. Para esto van a utilizar su voltímetro, van a poner la medición en voltaje y hay que medir entre tierra y el punto de salida. Y conforme ustedes giren la perilla del potenciómetro, el voltaje les debe variar y ahí lo van a ajustar al nivel que ustedes quieran. Y esto es básicamente de manera muy rápida y con muy poca tecnología, ustedes disculpen los movimientos de cámara, cómo se monta la fuente variable de voltaje. La evidencia que ustedes tienen que presentar es su fuente ya montada y el voltaje medido a la salida con el multímetro al hacer girar la perilla del potenciómetro. Obviamente hay que conectar esto. Espero que si tienen dudas se comuniquen conmigo. Si hay algo que no les quedó lo suficientemente claro o necesitan mayor información, ya saben cómo pueden contactarme. Nos vemos pronto, mucha suerte.